Ahora vamos a platicar sobre algunos de los trastornos unipolares del estado de ánimo, ¿sí? Para ello vamos a empezar platicando sobre las depresiones que no son trastornos del estado de ánimo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les platicaba al principio que precisamente hay momentos en los cuales nos podemos llegar a sentir tristes? Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos hacen sentir sumamente tristes, pero que no las vamos a llamar trastorno, ¿ok? Vamos a ver primero una de ellas, que es precisamente uno de los momentos, creo que más difíciles a los cuales nos podemos enfrentar, que son las pérdidas y el mismo proceso de duelo, ¿sí? Generalmente, cuando pensamos en el duelo como el proceso psicológico que uno atraviesa tras la muerte de un ser amado, precisamente hablamos de digamos, de esa situación que nos supera, porque la persona que queremos o aquello que queríamos ya no está, ¿sí? Entonces, precisamente el duelo tiene ciertas cualidades características, ¿sí? De hecho, las observaciones clásicas de Bowlby pusieron de manifiesto que suelen haber 4 fases en la respuesta normal ante la pérdida de una esposa o de un familiar cercano. Bowlby nos decía que habían 4 fases. La primera de ellas es el entorpecimiento y la incredulidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente nosotros dejamos de funcionar y no creemos lo que está sucediendo. Esta puede durar desde unas cuantas horas hasta una semana. Es el momento en el que dices, no puede ser, no creo, o sea, apenas lo vi ayer, ¿no? Es como esta cuestión como de negación, y puede estar jalonado por estallidos intensos de malestar, pánico o angustia. Es decir, te puedes enojar mucho porque la persona se fue, porque no fue justo, porque a ti, ¿sí? Tener miedo de no saber qué hacer al respecto, porque todo lo que tú conocías acerca de la persona y de la manera en cómo vivías con ella, pues ya no está. El segundo aspecto es la añoranza y la búsqueda de la persona amada, que puede durar desde unas cuantas semanas o varios meses. ¿Cómo es esto? Poder inclusive sentir que la persona está allá, que la escuchas, que la sientes, sueñas con ella constantemente, ¿sí? Todo el tiempo pareciera estar presente en tu vida, aunque tú ya sabes que la persona no está, ¿sí? Luego sigue otra parte, que es la desorganización y la desesperación, cuando te cae el 20 de que por fin la persona ya no va a regresar, y es tratar de ajustar tu vida al momento o al estatus que tú ya tienes, ¿sí? Y por último sigue el nivel de reorganización, cuando nosotros continuamos con nuestra vida aceptando que la persona que queríamos y que amamos ya no está, pero que se vuelve parte de nuestra historia y no es algo que nos ancla al pasado, ¿sí? Precisamente durante la segunda fase, que pareciera más como un aspecto ansioso que depresivo, la persona en el proceso de duelo puede que muestre una incapacidad para poder descansar, es decir, no puede conciliar el sueño y presenta mucha preocupación o ira hacia la persona amada, ¿sí? Una de las cuestiones principales ante el duelo es que uno se enoja porque la persona ya no está, y se enoja con ella porque dejó a la persona que la quería. Entonces es precisamente una ambivalencia entre sentir mucha tristeza y sentir mucho enojo. La intensidad de la añoranza y la búsqueda va disminuyendo progresivamente, es decir, esto al principio son sentimientos que son muy grandes, pero con el tiempo van bajando, dando pie precisamente a la tercera fase, que es la desesperación, cuando la persona termina por aceptar que esas pérdidas serán permanentes y se da cuenta de la necesidad de abandonar antiguas formas de pensar, de sentir y de actuar, lo que incluye el establecimiento de una nueva identidad. Por ejemplo, el aceptar que eres una persona viudo, que eres una persona viuda, ¿sí? Que estás soltero, que ya puede ser, por ejemplo, huérfano en el caso de los padres, ¿sí? Es decir, aceptar la condición que la vida te puso. Ese momento lo conocemos como desesperación según Bowlby. Es durante esa fase
en donde es posible que se cumplan los criterios del trastorno depresivo mayor, que más adelante platicaremos de ellos. Sin embargo, es importante entender que esta fase de la desesperación tiende a ser muy difícil porque es ya aceptar que la persona que tú querías ya no está. Y por último, poco a poco, como les iba diciendo, van disminuyendo estos sentimientos de tristeza y la gente consigue pasar a la siguiente fase, en donde empieza a reconstruir su vida. Es decir, va recuperando la capacidad para poder responder a las demandas del mundo, va disminuyendo la tristeza y vuelve ese interés por la vida. De hecho, si ustedes ven ahorita las imágenes que les pongo de esta caricatura de Up, si no la han visto, se los recomiendo mucho, porque precisamente esta película nos habla de un proceso de duelo atorado, ¿sí? Este proceso en el cual la persona no logra reorganizar su vida, y es como a partir de un niño que llega a vitalizar a nuestro personaje principal, que empieza precisamente a trabajar en cómo reorganizar su vida, donde al final pues logra despedirse y desprenderse de aquello que lo tenía anclado al pasado. Digo, no les spoilereo más, pero les recomiendo que vayan a ver esta película. Otro de los otro de los aspectos depresivos que no son trastornos del estado de ánimo es la tristeza posparto. También se le puede llamar depresión posparto. ¿Por qué? Porque aunque el nacimiento de un hijo pudiese considerarse como lo mejor de la vida, como la finalidad, algunas personas pudiesen pensar que tienen como pareja o como mujer en este caso, o como persona, puede llegar a ser una cuestión que puede ser muy feliz, ¿sí? Sin embargo, hay muchas veces en donde esta experiencia puede llegar a experimentarse como algo bastante desagradable, como un momento en el cual la persona se siente sumamente triste, se siente muy irritable, ¿sí? Donde por momentos se siente muy feliz, pero en momentos hay situaciones que tienen a la persona muy triste, en especial la mamá. También los padres pueden llegar a experimentar esto, pero es más común en las madres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que en vez de sentirse feliz, la persona dice, es que no entiendo por qué no me siento feliz. Por más que intento disfrutar, por más que intento ver a mi hijo o a mi hija, siento que no puedo escuchar su llanto, me dan ganas de tirar al niño por la ventana. Y ojo, sé que suena fuerte esto, pero son sentimientos que la mamá tiene, pero que no lo puede decir, porque precisamente el mundo y la sociedad le van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No, ¿cómo te atreves a pensar si quieren eso? Cuando realmente está inundada la persona sobre esto y no hay un espacio para poder hablarlo. Esto, desgraciadamente, es algo bastante común, pero como es tan poco aceptado, como el acontecimiento de un nacimiento tiene que ser tan feliz, muchas personas prefieren tragárselo y pensar vivir con esta tristeza y este sentimiento con tal de dar una imagen de que todo está perfecto, ¿sí? La tristeza posparto, la depresión, tienden a ocurrir con más probabilidad si, por ejemplo, la madre carece de apoyo social, es decir, alguien ahí que los pueda cuidar. Uno de los autores que plantea una teoría bastante importante es Winnicott, ¿sí? Que él nos dice que la mamá tiene que ser una mamá lo suficientemente buena. ¿Qué quiere decir con esto? Una mamá que pueda responder a las necesidades del hijo, que pueda cuidarlo, que pueda sostenerlo, no solo físicamente, sino también emocionalmente, que le ayude a poder elaborar las emociones de una forma mucho más clara. Pero obviamente esto implica un esfuerzo y un desgaste. Por lo tanto, la mamá también necesita apoyo, necesita que alguien lo cuide. ¿Y qué pasa si no hay esto? Precisamente pueden llegar a surgir ese tipo de problemas como la depresión posparto. Otra de las características que pueden, digamos, fomentar o pueden aumentar la probabilidad de que surja esta depresión posparto es cuando la madre tiene dificultades para aceptar su nueva identidad. Es decir, dejar a un lado aquellos aspectos que le gustaban mucho, aquellos aspectos que realmente le apasionaban. Por ejemplo, que me gusta salir al antro, ¿no? Y que me gusta ir a las fiestas, y que me gusta tomar vino, y que me gusta, ¿no? Todas estas cuestiones de tener una vida sin la presencia de un hijo, el tener que dejarlas, pero resistirse a ellas, es cuando precisamente puede haber un problema, porque no
acepta o tiene dificultades para aceptar esa nueva identidad y las responsabilidades y el compromiso que implica precisamente ser madre o ser padre. Otro de los aspectos es que las expectativas respecto al nacimiento del bebé no habían incluido estos aspectos penosos y en ocasiones abrumadores que conlleva el cuidado de los bebés. Ningún bebé, cuidado o nacimiento de un bebé es fácil. Todo implica un esfuerzo, pero hay personas que lo pueden vivir como algo demasiado trágico y otras personas que te pueden decir que sí es difícil, pero que pueden seguir adelante. Entonces, si yo no logro aceptar que esto es algo como parte importante del proceso de tener un hijo, que es complicado, que es difícil, que es cansado, y yo quiero negarlo y pretender que todo está bien, es cuando precisamente empiezan a ocurrir ese tipo de problemas. Y otro de los aspectos es cuando la mujer tiene un historial de personas o familiares con depresión que la hacen especialmente sensible al estrés de la crianza, ¿sí? Entonces vemos aquí que ya hay un factor genético importante a tomar en cuenta, ¿va? Ojo, estos son algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder prevenir si llegase a darse el caso. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que estos son solo aquellos aspectos que pudiesen aumentar la probabilidad de que surja un tipo de depresión postparto, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a platicar de algunos trastornos depresivos leves y moderados, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno de adaptación con ánimo deprimido. Aquí vemos a una persona que está experimentando un funcionamiento social o laboral deteriorado, o que el factor estresante, el que causa el problema, normalmente no parece lo suficientemente grave como para justificar los síntomas depresivos de esa persona. ¿Qué quiere decir con esto? Imaginemos una persona que de repente entra a trabajar a una nueva oficina o que llega a un nuevo lugar. Aquí podemos entender a una persona que le cuesta mucho trabajo hablar con los demás, que se aísla, que cuando le dicen, oye, mándame un reporte de tus actividades, se abruma y siente que no puede, y esto es algo que le llega al cuello y empieza a postergar todo y se siente sumamente estresado. Precisamente eso es lo que nos habla de un trastorno de adaptación con ánimo deprimido, ¿sí? Porque normalmente cuando la persona realmente empieza a experimentar nuevas experiencias o aquel factor estresante desaparece, vemos que logra adaptarse sin ningún problema, ¿sí? Otro de los trastornos que son más leves y moderados, este yo diría un poquito más moderado, es la distimia, ¿sí? ¿Qué es la distimia? Podríamos plantearla como una depresión leve, muy leve, porque aquí para diagnosticarla es necesario que la persona muestre un estado de ánimo persistentemente deprimido, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, una cuestión como hace unos años lo que llamábamos emo, ¿no? Donde toda la vida te da igual, donde no encuentras placer en nada, y esto se caracteriza porque durante la mayor parte del día y durante al menos 2 años y durante la mayor parte de los días la persona expresa este tipo de actitud. Además, debe manifestar al menos 2 de los siguientes síntomas cuando se encuentra deprimido. Por ejemplo, el escaso apetito o un hambre voraz, perturbaciones del sueño, poca energía, baja autoestima, dificultades de concentración y de toma de decisiones y sentimientos de desesperanza. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que haga lo que haga, las cosas nunca van a cambiar. Al menos eso es lo que puede llegar a sentir, ¿sí? Esto es haber experimentado niveles moderados de depresión durante al menos 2 años. Es decir, por momentos te sientes así y hay días en los cuales te sientes muy bien, ¿sí? Entonces hay que tomar esto en cuenta. También que no sea una persona psicótica, es decir, que no tenga algún otro tipo de trastorno más grave. Puede que se presente en breves periodos de un estado de ánimo normal, pero normalmente solo va a durar entre unos cuantos días a unas cuantas semanas, como máximo 2 meses.